Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo video. En esta ocasión es un video especial. No solemos tener muchas participaciones en el canal, pero en este caso quiero agradecerle a Daniel Cúcaro, que va a estar comentando algunas cuestiones de actualidad. Para los que no conozcan a Daniel, bueno, Dani se dedica a dar conferencias, tiene su canal de YouTube, que lo vamos a dejar en la descripción del video, lo vamos a dejar recomendado para aquellos que no lo conocen. Da charlas sobre la Biblia, sobre profecía, sobre actualidad. Tiene una visión bastante abarcante de la actualidad porque trabajó en los medios de comunicación, en particular en el diario La Nación. Durante 20 años me decías, ¿no, Dani? Sí, 23 años en 23 realidad, años. desde 1977 hasta el año 2000. ¿Qué tal, Manuel? Televidentes, un gusto participar de tu programa. Después de tanto tiempo, después de tanto insistir, ¿verdad? La tecnología no es tan fácil de domarla. Menos Así para que, los que vivimos en el campo, se nos complica. exactamente. Bueno, le doy las gracias, te doy las gracias a Dani por esta pequeña participación. Vamos a hacer simplemente algunos comentarios sobre cuestiones de actualidad. Yo siempre lo digo, Dani, en los últimos videos que estuve subiendo sobre el tema. Nosotros como pueblo fuimos llamados a dar un mensaje, que es el mensaje de los tres ángeles, pero sabemos por la palabra de Dios, sabemos por el espíritu de profecía también, que ese mensaje de los tres ángeles tiene una mano derecha, y esa mano derecha es el mensaje de la reforma pro salud. No hay ni un pueblo, ¿no?, en toda la tierra que tenga este mensaje de la reforma pro salud, que le fue dado a Israel en la antigüedad, con leyes sanitarias, con leyes de salud. Y no es de extrañar que antes de la última crisis final, que va a tener que ver con la adoración, ¿no?, con la adoración a Dios, al verdadero Dios, o la adoración al hombre, haya una crisis sanitaria, una crisis de salud, y que probablemente se cambien muchos de los parámetros de lo que entendíamos como salud, y que se cambien un poco esas señalizaciones, ¿no? Y como pueblo de Dios en los últimos días, somos llamados a dar un mensaje certero con respecto a la salud. Y vos sabés que durante estas últimas semanas me topé con unos carteles, lo voy a poner en pantalla ahora cuando editemos el video, con unos carteles de movimientos antivacunas, pero no eran movimientos antivacunas de la actualidad, que sabemos que hay varios, sino que eran movimientos antivacunas de finales de los 1800, comienzo del siglo XX. Y yo me puse a pensar y digo, ¿cómo puede ser que habían movimientos antivacunas cuando recién había surgido la vacuna? Y cuando vi estos carteles, que eran muy llamativos algunos de ellos, no pude evitar pensar qué pasaba con el movimiento adventista en aquellos tiempos, que obviamente estaba surgiendo, estaban probablemente en una condición superior al movimiento adventista actual, con la posibilidad de recibir la lluvia tardía prácticamente en sus días. Quizá por el rechazo de algún mensaje esa lluvia no la recibieron, pero tenía que haber algo. Así que me puse a indagar un poco en algunas publicaciones adventistas y encontré un par de citas de algunos de los pioneros, tanto del pastor Wagoner como del doctor Kellogg, sobre las vacunas. Es decir, en las publicaciones adventistas de aquella época se habló del tema y me llamó mucho la atención lo que ellos decían. Ellos planteaban que la vacunación no era parte de la reforma pro salud, que no era parte. Obviamente son visiones de algunos pioneros, ¿no? Y no tenemos nada del espíritu de profecía al respecto puntualmente de las vacunas. Sí sobre la reforma pro salud en general, pero no sobre las vacunas en particular, que ya existían, y ya existían movimientos pro y contra las vacunas. Pero ellos lo que decían, tanto Kellogg como Wagoner, les voy a dejar las citas después si quieren en un archivo en la descripción para que las lean, ellos decían que la vacunación era como combatir la enfermedad con la enfermedad, porque obviamente se trata de una inoculación, ¿no?, de un germen o de restos, ¿sí?, ya sea de pus de las vacas que eran en esa época, y hubo una época en que se hacían inoculaciones de brazo a brazo, o sea, pasaban de un lugar a otro, inoculando de persona a persona, ¿no? Y entonces ellos decían que era combatir la enfermedad con la enfermedad, o combatir
la muerte con la muerte. Y que si uno practicaba la higiene, el saneamiento, la higiene, que era la higiene por dentro y por fuera, ya sea limpiar nuestro cuerpo por dentro, por fuera, y las habitaciones y los lugares donde vivimos, mantenernos alejados de la putrefacción y todo ese tipo de cosas, que si uno practicaba eso, uno podía estar libre de las enfermedades. Y que si uno se vacunaba y no practicaba la higiene, de todas maneras no podía librarse de esas enfermedades, ¿no? Ese era el planteamiento general que se hacía. Lo que a mí me llama la atención es que actualmente, tanto la revista Lancet como la revista Pediatric publicaron artículos científicos actuales que hicieron un revisionismo, ¿no?, del tema de vacunas, y vieron que fue la higiene, ya sea las cloacas, el agua potable, la mejor comida, las normas de higiene, de lavarse las manos. Pensemos por un momento esto, en la época de Elena G. White, la gente no se bañaba todos los días. La gente podía pasar hasta semanas sin bañarse. Elena de White escribe en alguno de sus libros que bueno sería que la gente se bañara todos los días. Si ella lo escribe era porque evidentemente la gente no se bañaba todos los días. Y todos estos aspectos fueron, según estos artículos científicos, los que erradicaron la gran mayoría de las enfermedades infecciosas, que de hecho algunas de estas enfermedades infecciosas se erradicaron sin vacuna. Hasta el día de hoy no hay vacunas para algunas de estas enfermedades. Entonces, meditaba sobre esta cuestión, ¿no? ¿Cuál ha de ser nuestro papel o nuestra postura como pueblo de Dios en este tiempo del fin? Y no te voy a robar más tiempo, Dani. Yo te voy a dar la palabra para que introduzcamos un poco en esta situación que estamos viviendo hoy. Hay mucha preocupación, hay incertidumbre. Cuando muchos miembros de nuestra iglesia van quizá, o de nuestra fe, ¿no?, van quizá a buscar una referencia respecto a este tema, no está muy claro sobre qué pasa con las vacunas, ¿no? ¿Es parte del plan de Dios? ¿Es parte de algo del mundo? ¿Es una postura extrema esta de los pioneros adventistas o no? Pero bueno, hablar un poco de la actualidad con respecto a las vacunas y ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo, ¿no? Puntualmente, Emanuel, vacunarse no parecía algo malo cuando en la década del 60 empezaron a ponerle vacunas a todos los chicos por el tema de la poliomielitis que había dejado paralíticos a muchos niños en aquellos años. El tema de la viruela, eran básicamente las dos enfermedades principales. Creo que salvaron vidas, pero el tema es que la mayoría de nosotros, médicos o no médicos, no entendemos cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Dios nos dio un sistema inmunológico perfecto que nosotros hemos degradado. Cuando un niño nace, su sistema inmunológico comienza a desarrollarse y a perfeccionarse hasta que llega a cierta edad en la cual todo su organismo está plenamente desarrollado. ¿Qué hacemos los padres que no tenemos instrucciones? Hablo como si fuera un ciudadano normal del mundo actual. ¿Qué hacemos los padres? ¿No? Obviamente que los padres que conocemos las instrucciones de Dios no actuamos de esta manera, pero la mayoría de los padres, ¿qué hacen? Primero le dan alimentos que muchas veces han pasado por los laboratorios, o sea, no son alimentos naturales. Con eso, ¿lo fortalecen o lo debilitan? Y los laboratorios dicen, tome este medicamento y usted va a sentirse mejor, su niño va a crecer más fuerte, etcétera, etcétera. Pero ¿y qué pasa si probamos con alimentos naturales que no han sido modificados genéticamente? ¿No va a crecer también sano y fuerte? Pero nos han acostumbrado a que nuestra sociedad sea una sociedad que no quiere esforzarse. La gente no quiere pensar, no quiere estudiar, no quiere esforzarse. Voy a la farmacia, compro un medicamento y me lo dan.
vos sabés, mi esposa es médica y ella muchas veces me comenta que viene la gente a atenderse al consultorio médico y ella le dice, bueno, tiene que tomar esta dieta, tiene que hacer descanso, tiene que hacer esto, aquello, cosas naturales, ¿no? El medicamento es lo último, pero es lo primero que pide la gente. Y cuando le dice, bueno, vaya y haga esto, pero ¿y no me va a dar algún medicamento? ¿No me va a dar una pastilla? ¿No me va a dar una inyección? Y no, si no la necesita. Hay cosas naturales que la pueden curar. Y vos sabés que esa gente se va refunfuñando y se van enojados. No me dio nada, no me hizo nada. ¿Cómo no le hizo nada? Le dio lo que tenía que darle y además cosas sanas y baratas que no cuestan la fabulosa cantidad de dinero de algunos medicamentos. Entonces, la sociedad actual nos enferma, debilita nuestro sistema inmunológico para vendernos los medicamentos que, entre comillas, nos curan. Y como sabe la sociedad que el ser humano es una persona que va por el camino más fácil, ¿no? Y si es cuesta abajo, mejor, no quiere trepar ninguna montaña, entonces le facilitan la vida con estas cosas, arruinándole el sistema inmunológico, porque las bebidas gaseosas arruinan el sistema inmunológico, porque el aire viciado arruina el sistema inmunológico, porque el sedentarismo arruina el sistema inmunológico, y así podemos seguir con un montón de cosas que arruinan el sistema inmunológico. Si nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico al 100%, no hay virus que nos pueda dañar. Cualquier virus, por fuerte que sea, pasará como un resfrío o alguna cosa así muy leve. Y nuestro organismo se va a deshacer de esa infección, de esa enfermedad. Ahora, como empezamos a envenenarnos desde pequeño, envenenamos a nuestros hijos, nos envenenamos nosotros con los distintos alimentos procesados que nos da la sociedad, cuando nos ataca un virus, nuestro sistema inmunológico está al 40%, al 50%, como mucho por ahí, al 70% alguien que hace ejercicios o cosas así, que es más naturista o más natural en su alimentación. Pero Dios nos dio una indicación perfecta y se encuentra en el libro de Levítico, que nadie lee, porque a nadie le importa el Antiguo Testamento. La mayoría de los cristianos de este momento dicen, ese es un libro, son libros para viejos, eso. Todo eso ya quedó en el tacho de basura, porque vino Jesús y abolió todo lo anterior. Pero no es así. Las cuestiones sanitarias de salud que recién comenzaron a aplicarse en el siglo XVIII, XIX y XX, más que nada en el XX, Dios se las dijo a Moisés y al pueblo de Israel hace 2.500 años, 3.500 años, perdón, hace 3.500 años, allá en el Sinaí. ¿Y cómo es que no las podemos entender? Porque parte del plan de Satanás es volvernos ignorantes con respecto a lo que Dios dice. Y usamos mal los versículos, como por ejemplo la visión que tuvo Pedro en Jope, que le decía, mata y come todos los alimentos que quieras, toda la podredumbre que yo te muestro acá, porque lo que yo bendije está bendito. Y no entendemos que eso es una parábola, pero me he encontrado con muchos cristianos que dicen, Dios autorizó a comer todo lo que haya, todo lo que se pueda comer, se come. Y bueno, ¿cómo es que dicen que apareció este virus? Por comerse un murciélago. Obviamente, nosotros sabemos que apareció en Wuhan, en una ciudad que es el centro de la biotecnología china, pero nos hacen creer que vino, y tal vez la sacaron de algún murciélago. Pero hay gente que come murciélagos y hay gente que come cualquier porquería que hay. Y cuando digo porquerías, me estoy refiriendo a los puercos, a los chanchos, a los animales inmundos. La gente come todo eso y cree que eso lo va a beneficiar. Mirá, yo a veces la acompaño a mi esposa al campo, donde ella atiende en una salita del campo de acá
cerca, son como 15 kilómetros de mi casa, y un día fue un señor y le llevó de regalo, le llevó la caparazón de una mulita, bueno, de esos armadillos chiquitos, ¿no? Que lo había transformado en un charango, en un instrumento, ¿no? Entonces mi esposa se quedó así asombrada y dice, pero ¿por qué le hizo esto al pobre animalito? Entonces dice, no, bueno, pero es que los animales están en el campo para comerlos. Claro. Y mi esposa con los ojos así, ¿usted se comió este animal? Dice, sí, sí, claro, nosotros los cazamos, los comemos, comen lo que haya por ahí. ¿Y qué les pasa? Viven enfermos, viven Claro. enfermos. Aunque trabajan en el campo, aunque hacen actividades del campo, si no hicieran eso, vivirían más enfermos todavía. La actividad y el aire fresco, todas esas cosas les ayudan a vivir un poco más de tiempo, pero viven enfermos por las cantidades de basura, de porquerías de animales que comen. En este momento de la historia no hay animales limpios y la gente cree que, bueno, si me como un pollito, a los enfermos les dan pollo hervido, una cosa más llena de hormonas que un pollo no debe haber en el mundo. Claro. Y le dan eso a los enfermos que están en los hospitales. Y la gente, un día, vos perdoname que yo hago todas referencias al campo, pero es Claro, acá está donde bien. vivo hace 20 años, ¿no? Y un día yendo con un ingeniero agrónomo, estábamos yendo a un lugar, pasamos por frente a un campo donde había un feedlot. ¿Sabes lo que Sí. son los feedlot, no? Sí, Son sí. animales, en general son animales vacunos encerrados en un corral maloliente porque toda la orina que hacen cae ahí en el piso y la pisan como si fuera un chiquero. Las vacas no se crían así normalmente, las vacas Claro. están al campo y comen pasto. Pero ahí en los feedlot comen alimentos procesados, comen como si fueran perros, ¿no? Que les compran alimentos procesados y se los Claro. dan. Claro. Al tener esos alimentos procesados, ya el organismo de las vacas no necesita cuatro estómagos, porque tienen 4 estómagos porque el pasto que comen es fibra pura y es difícil de digerir, entonces pasa de un estómago al otro estómago, al otro estómago y finalmente al último estómago donde se termina la digestión. Pero al ser alimentos procesados, los estómagos se van atrofiando porque ya no los necesitan. Claro. Y otra cosa me decía este ingeniero, yo pruebo carne todo el tiempo de animales criados a pasto y de animales criados a feedlot. Dice, la carne de los animales criados en feedlot no la pruebo más, es asquerosa, dice. En realidad parece carne de chancho, es carne de vaca, pero parece carne de chancho, porque se alimentan de la misma manera. Lo que hacía es referencia de que dejan de utilizar sus compartimentos o los estómagos extra porque dejan de rumiar, digamos. Se deja de cumplir Levítico 11 Claro. y Levítico 11 justamente autoriza el consumo de los animales que rumian y tienen pezuña hendida. Y la vaca, al ser parte de ese grupo de animales y al cambiarle su alimentación, probablemente uno de los pocos grupos de animales que podría satisfacer el hambre del mundo se ve atrofiado o se ve, digamos, sí, inhabilitado para el consumo humano porque deja de cumplir la función que tenían esos estómagos, ¿no? De procesar la comida de una Claro. manera determinada. De hecho, que ya no es la comida que originalmente comían. O sea, ya no es pasto, sino que ahora es un alimento balanceado y en algunos países maíz directamente le dan maíz transgénico. Hasta donde sé fue una de las causas, el consumo, o sea, el cambio de la alimentación, la proliferación de esta bacteria, ¿no? Escherichia coli, que después causó muchos problemas en muchas personas, ¿no? Una bacteria particular de la carne vacuna que afectó la vida de mucha gente, ¿no? Que después quedaron arruinadas. Claro, una alimentación natural no te puede hacer daño, no te puede hacer daño porque está diseñado nuestro organismo
para recibir ese tipo de combustible. Claro. Es como un automóvil diésel que le pones nafta, o al revés. Uno que es a nafta, a gasolina, y le pones diésel. Lo vas a arruinar. Solo que nuestro cuerpo es mucho más perfecto que esos motores, y aunque le ponemos el combustible que no es correcto, seguimos funcionando un poco más, hasta que aguanta y hasta que reventamos con un cáncer o con cualquier otra cosa que ande dando vueltas por ahí, porque de alguna forma termina afectando, ¿no? Igual el cigarrillo que después de 30 o 40 años te produce el cáncer. Y juegan con eso en este momento en el cual se quiere dominar a la sociedad. El problema de las vacunas es más grave de lo que piensa la gente, porque estamos viviendo el final de los tiempos. Y en este final de los tiempos, la élite mundial que quiere controlar a toda la población está haciendo uso de todo. La semana pasada Elon Musk, y seguramente te habrás enterado de eso, abrió las puertas al transhumanismo, a la instalación de la tecnología en los cuerpos humanos, no ya como una mano ortopédica, sino como un chip en el cerebro para que a través de ese chip nosotros podamos comandar con la mente cualquier dispositivo. ¿Y por qué no dice que a través de ese chip también nos pueden comandar a nosotros? Claro. Porque Bill Gates lo sabe bien. Él inventó los programas de computación y los virus que atacan los programas de computación. Y después inventó los antivirus que eliminaban a los virus. Negocio redondo. Claro. Y lo que nos están haciendo ahora es lo mismo. Nos están infectando y nos están vendiendo la vacuna. Negocio redondo, porque una vacuna para 7.000 millones de personas, o 7.500 o 8.000, no sé los que seamos, es una cantidad de dinero impresionante. Y las últimas noticias de la Organización Mundial de la Salud dicen, probablemente ni siquiera la vacuna logre inmunizarlo durante todo un año. Cada 6 meses. Cada 6 meses. Sí, sí. ¡Qué negocio fabuloso! ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Esos tipos, esta gente, tiene empleados que se la pasan pensando estas cosas, cómo esclavizar a la humanidad, cómo sacarle el dinero a la humanidad, cómo transformar a la humanidad en dependiente, porque una cosa es que te digan que esa vacuna te sirve para curarte o para prevenir la enfermedad. Y otra cosa es que te digan, esta vacuna sirve y además se la vamos a poner, le guste o no le guste. Entonces, claro, la libertad del individuo sobre su propio cuerpo desaparece. Si desaparece la libertad sobre tu propio cuerpo, no tenés más libertad en el mundo. Claro. Porque incluso hay leyes que ya fueron hechas en el 2018 que dicen que ante una pandemia el Estado, en Argentina es esto, el Estado se reserva el derecho de inocular vacunas compulsivamente. Compulsivamente. Claro. Eso quiere decir, vos no te querés poner la vacuna, no importa, sos un peligro nacional, te la vamos a poner, te guste o no te guste. ¿Y cómo sé yo que la vacuna que me están poniendo a mí realmente tiene lo que ellos dicen que tiene y no tiene alguna otra cosa? Claro. Y además, para que veas que todo esto es maléfico y está pensado para el mal, acaban de sacar una reglamentación, un waiver, un perdón a las farmacéuticas, bueno, liberándolas de cualquier responsabilidad si la vacuna que me pusieron compulsivamente a mí me termina matando o me transforma en paralítico o cualquier cosa. Entonces, claro, ¿qué clase de libertad? Ellos me enferman, ellos me obligan a ponerme la vacuna, ellos me dañan y nadie se hace responsable. ¿Desde cuándo las personas sanas están siendo encarceladas?
las personas honestas están siendo encarceladas y los presos están siendo liberados, porque para que no se contagien los presos, los liberan. Y a las personas honestas las encarcelan en sus propias casas. Esto es una locura. Yo creo que, mirá, siempre que hablo tanto con mi nene, con mi esposa o con algunos hermanos, ¿no? Menciono que esto es política. Esto es política. Cuando uno veía el mapa de Estados Unidos, los casos de COVID, por ejemplo, uno podía ver los estados republicanos con un porcentaje de muertes muy inferior a los estados demócratas. Entonces uno veía, bueno, evidentemente alguien está mintiendo o todos están mintiendo, pero no puede ser que haya más muertes en los estados demócratas y menos en los estados republicanos. Entonces, las medidas sanitarias que se toman, las cifras que se dicen, todo ese tipo de cosas, responden a cuestiones políticas. Y yo pensaba en el tema de la vacunación, ¿no? Cómo el tema de la vacunación, sobre todo la vacunación forzada, cumple los parámetros o cumple la forma de implementación, solamente se puede sostener con la coerción del Estado. Es decir, si las vacunas fueran tan buenas por sí mismas, a la gente no hay que obligarla, la gente hace la fila, la gente es más, ni siquiera va a reclamar gratis, va a ir y la va a comprar, porque, porque la gente va a querer algo bueno, pero el hecho de que tenga que ser forzado, el hecho de que tenga que ser por obligación, que haya que perseguir a las personas, muestra que evidentemente hay algo que no funciona, ¿no? Y otra cuestión más, porque alguien podría decir, bueno, los antivacunas son un problema, ¿no? ¿Qué mejor solución que no vacunarlos? Porque en todo caso, al no estar vacunados, ¿quiénes son los primeros que se van a enfermar y en todo caso van a morir? Los antivacunas. Pero esto no es así. Es decir, los antivacunas son un riesgo para la población vacunada, según el postulado, digamos, científico, ¿no? O sea, las personas no vacunadas enfermarían a los vacunados. Entonces uno se pone a pensar y decir, pero si se ¿Y enferma entonces al para qué se vacunado, vacunaron? claro, Claro. claro, pero está esta cuestión de que los virus mutan, ¿no? Entonces, claro, mutó en tu cuerpo y al final terminaste infectando a una persona que se vacunó y esa vacuna ya no le sirvió, se cortó la cadena, etcétera. Entonces, como el objetivo es político y la política socialista es todos juntos todos juntos o nada, nadie se salva solo, según el Papa. En los países socialistas, obviamente, esto se da muchísimo más fuerte que en los países libres. En los países libres hay políticas de Estado de libre vacunación. Este, y bueno, yo creo que cumple un poco esa agenda y yo creo que a nosotros nos tocó justo uno de los peores, porque ahora estamos, digamos, más en la izquierda que en la libertad de conciencia, ¿no? En la libertad de elección. Hoy es 1 de septiembre, estamos grabando esto el 1 de septiembre del año 2020. Hoy Estados Unidos llegó a los 6 millones de contagios. Y lo decían en las noticias, 6 millones de contagios en los Estados Unidos, ¡qué barbaridad! Entonces yo me puse a sacar la cuenta, dijo, son 300 millones de habitantes en los Estados Unidos, 6 millones de contagios es el 2% de la población. Por lo tanto, después de todos estos meses de contagio, solo se contagió el 2% de la población. El 98% de la población de Estados Unidos no se contagió. Y decían la cantidad de muertos. Y la cantidad de muertos es el 2% de los infectados, de los contagiados. O sea que estamos haciendo una revolución y asustando a todo el mundo porque se enfermó el 2% de la población de uno de los países más infectados, que es Estados Unidos, y murió el 2% de los infectados. Vendría a ser el 0,02% de la población de Estados Unidos. Y entonces, y los que mueren en accidentes de tránsito y los que mueren de otras enfermedades, que están muriendo mucha gente porque no los pueden atender y hay restricciones para hacer análisis, porque todo está para atender a los que se enferman con el coronavirus. Y como Sí, vos decías, hay mucha mentira detrás de esto. En el pueblo donde yo vivo, un anciano, un anciano de 90 años, se enfermó de coronavirus. Uno.
en todo el pueblo, 28.000 habitantes, uno se enfermó de coronavirus y falleció. Claro. ¿Falleció por qué? Porque tenía 90 años y tenía un montón de otras patologías. Si lo agarraba un viento fuerte de atrás, lo hacía caer y se moría. Tenía 90 años. El pobre hombre, cualquier cosa que lo agarrara, lo iba a matar. Ahora, es una estadística más, murió de coronavirus. Sí, sí. Y el pueblo tenemos 6 meses de cuarentena, casi 6 meses de cuarentena, y hay 3 infectados en todo el pueblo. Entonces, hemos destruido la economía del país por 3 infectados, porque esto forma parte de un plan mundial de destrucción de la sociedad. Mira, Emanuel, cuando yo era joven, tendría más o menos tu edad o tal vez un poco menos, tenía 30 años, vos tenés un poco más de 30, sí. En 1998 todavía estaba el gobierno de Alfonsín en Argentina, el primer gobierno de la democracia. Y de repente llegó una carta a mi casa, decía Presidencia de la Nación, Ministerio del Interior. Decía, licenciado Daniel Cúcaro se lo convoca a una reunión en tal lugar, en un lugar del gobierno ahí en Buenos Aires. Yo trabajaba en el Diario de la Nación, ya hacía más de 10 años ahí, y yo dije, wow, ¿qué querrán de mí? Porque uno no recibe ese tipo de carta todos los días, ¿no? Y bueno, fui, en el horario que me habían dicho, fui a la oficina esa y había un montón de gente. Había, calculo, como 100 personas, más o menos. Y mientras estábamos ahí esperando que nos dijeran para qué nos habían citado, empezamos a conversar entre nosotros. Había comunicadores sociales, había médicos, ingenieros, arquitectos, de todas las ramas, psicólogos, qué sé yo, una amplitud de profesiones muy grande y nadie sabía para qué nos habían citado a ese lugar. Entonces de repente entró una persona y nos dijo, bueno, hemos considerado los nombres de todos ustedes y una de las características que tienen es que ustedes son personas jóvenes, recibidas universitarias, y queremos proponerles algo. Tomen esta hoja, ahí están todas las instrucciones, contesten lo que les parezca, y se fue. Y nos dejó ahí, una especie de examen. Entonces cada uno leyó la página que le habían dado, para todas era lo mismo, y yo cuando leí eso no podía creer lo que me estaban pidiendo. Estaban formando un grupo de élite, de personas multidisciplinarias, para engañar al pueblo, para ocultar todos los planes que querían hacer el gobierno y transformar cosas malas en cosas buenas. O sea, venderle a la sociedad como bueno lo que era malo. Claro. Obviamente no lo decían así, pero cuando uno terminaba de leer eso se daba cuenta de las intenciones. O sea, los que estábamos ahí no éramos nenes de jardín de infantes, éramos todos profesionales, nos dábamos cuenta de lo que estábamos por firmar y es más, nos pedían ante tal situación, ¿qué podríamos decir para ocultar la culpa del gobierno y endilgársela a otro? Era como un ejercicio. Yo leí eso, yo dije, no, yo no puedo participar de esto de ninguna manera. Agarré la hoja y se la entregué. 2 años después había cambiado el gobierno y estaba el gobierno de Menem. ¿Adivina qué? Recibí la misma carta, otra vez. Claro. Pero este era otro gobierno, pero las intenciones eran las mismas. Y estoy seguro que esos grupos existen porque a mí me pasó, y existen en Estados Unidos y existen en todos los gobiernos. Y yo estoy seguro que esta enfermedad salió de algún grupo de cerebros que estuvieron pensando, quién sabe durante cuántos años, para ver la forma de asustar a la sociedad y hacer que la sociedad vea las vacunas
como la gran solución para su vida. Claro. Nos han sacado todo, nos sacaron todo, las reuniones sociales, las reuniones de iglesia, los espectáculos, el ejercicio al aire libre. Hicieron fundir a todas las empresas y nos dicen, bueno, esto va a volver a la normalidad cuando se vacune todo el mundo. Si hay alguno que no se vacuna, no va a haber nunca normalidad. Es más, estigmatizan al que no se quiere vacunar. Claro. Porque si no te querés vacunar, vas a quedar con un cartel que te diga, usted no se quiere vacunar. Y si no te vacunas, no podés habilitar un negocio, no vas a tener carnet de conducir, no vas a poder pedir un préstamo, no vas a poder abrir una cuenta en el banco, no vas a poder viajar a ningún lugar, irte de vacaciones, conseguir un trabajo, nada. Claro. Sos un paria de la sociedad. O sea, está bien armado, hay una mente inteligente detrás de esto. Mirá, yo lo escuchaba a Tedros, el director general de la OMS, diciendo que peor que el virus, peor que el coronavirus, era la falta de solidaridad, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que Tedros es comunista, sabemos que el Papa Francisco tiene una inclinación, ¿no?, por ser jesuita al tema del socialismo. Sabemos que la teología de la liberación que fogoneó los movimientos de izquierda en América Latina partieron de la orden jesuita. De hecho, el que va a fabricar las vacunas en toda América Latina es miembro del Partido Comunista. Es un argentino también de acá. Se me fue el nombre ahora de este empresario. Y lo escuchaba a Tedros, ¿no?, decir, lo peor que el virus es la falta de solidaridad, que es básicamente el discurso de izquierda, ¿no? Es decir, la solidaridad a la fuerza. La solidaridad forzada que deja de ser solidaridad y nos transforma a todos en hipócritas, porque el que no quería ayudar ahora con un arma en la cabeza tiene que ayudar a su prójimo, ¿no? Entonces tiene que hacerlo por la fuerza, porque es la nueva norma. Y yo creo que fue el tema del virus la herramienta más poderosa para establecer un gobierno mundial solidario, entre comillas, donde nadie quede exento, ¿no? Porque nos hablaron mucho del calentamiento global y va a volver ese tema, yo sé que va a volver porque Laudato Si habla sobre ese tema. De hecho, varios, tanto el Papa como otros, vincularon el coronavirus con el calentamiento global. Pero creo que primero, con la pobreza, nos hablaron de la pobreza, hay que abandonar las libertades para que luchar contra la pobreza, sabemos que eso es mentira. Había que luchar contra el terrorismo, hay que abandonar nuestras libertades para luchar contra el terrorismo, pero no funcionó del todo. Y ahora es abandonar nuestras libertades para luchar contra un virus. Porque esto sí es un enemigo invisible, que no conoce de fronteras, que, bueno, queda básicamente en manos de la Organización Mundial de la Salud y de todos los países que sean afines. Ustedes fíjense, bueno, le hablo también a los oyentes, ¿no?, a los que están viendo, fíjense cómo África expulsó prácticamente, varios países africanos expulsaron a la OMS. Sabían que iban a ser conejillos de India para las nuevas vacunas. Latinoamérica va a ser conejillo de India para las vacunas, ¿no? Así que bueno, veo la cuestión política y te pregunto, Dani, para ir dándole una conclusión a la cuestión, tómate tu tiempo igual tranquilo, pero para ir viendo a qué apuntamos nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto? Hay mucho temor en la gente, yo creo que también se ha desviado un poco la vista del eje del conflicto que va a ser la adoración con respecto al sábado, ¿no?, que va a ser el punto de inflexión o la piedra de toque, y surgieron muchos movimientos diciendo, bueno, Bill Gates es el anticristo y la vacuna es la marca de la bestia, lo cual se ha movido del Papa y del domingo, ¿no?, que es lo que originalmente, o lo que bíblicamente deberíamos hablar. ¿Qué hacemos o cuál es nuestra actitud, cuál es tu visión con respecto a lo que viene, Dani? Bueno, Satanás sabe que nosotros sabemos que la marca de la bestia es
el día que Dios instituyó para reconocerlo a Él como creador, y que, perdón, el sello de Dios. Que el sello de Dios es el día que Él instituyó, y que la marca de la bestia es el día contrario, que está ahí al lado, que es el domingo, el día instituido por el hombre, el día del sol. Eso lo sabe Satanás, y sabe, porque está en el conflicto de los siglos, y él lo leyó, y él vio cuando Elena de White lo escribía, que nosotros conocemos ese plan. Por lo tanto, ese plan lo va a ocultar hasta el último minuto, todo el tiempo que pueda. Y va a hacer todo lo posible para que el cerco que rodea a los hijos de Dios se cierre antes de que ellos se den cuenta, porque incluso le dice a los hijos de Dios, esta no es la ley dominical, este no es el momento de salir de las ciudades, esperen hasta que esté la ley dominical. Cuando esté la ley dominical va a pasar como cuando se instituyó la cuarentena aquí en Argentina, no sé en los otros países, pero aquí en Argentina la cuarentena se instituyó de la noche a la mañana. El mismo jueves que se iba a cerrar todo el país, se lo dijeron a la gente. Hoy a la medianoche se cierra todo el país. Yo estaba de vacaciones con mi esposa en el Delta, habíamos alquilado una cabaña y estábamos mirando las noticias y dijimos, wow, se nos terminaron las vacaciones. Nos tenemos que ir porque no vamos a poder andar por las rutas, porque dijeron, se cierran todas las rutas. Y bueno, levantamos campamento y nos vinimos a nuestra casa con el temor de que nos pararan en medio de la ruta. ¿Cuánto tiempo nos dieron? ¿Cuánto tiempo le van a dar a la gente cuando se instituye ya la ley dominical? De paso, nuestro amigo en común, Leandro Pena, me mandó hoy, no sé si lo recibiste, esos noticias que él manda sí. casi todos los días. Decía que el Papa hoy estaba hablando de iniciar un mes de oración para salvar el planeta ecológicamente hablando. Y Claro. hablaba del reposo sabático, del reposo milenial, de un sábado milenial para renovar el planeta. Y entonces nos lo está diciendo, pero no lo queremos ver. Nos está diciendo, viene una ley dominical, pero la ley dominical va a ser lo último que aparezca para que nadie esté preparado, para que los que esperan la ley dominical sigan esperando hasta el momento. Yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Hace un corral alrededor de las ovejas y empieza a cerrar la puerta. Y cuando está cerrando la puerta, ahí las ovejas se dan cuenta, estamos encerradas, tenemos que salir. Ok, cuando la puerta está casi cerrada, ¿de a cuánto pueden salir las ovejas? ¿En tropel? No, van a salir de a una. Y van a salir muy pocas, a menos que estén saliendo ahora. Porque yo ya lo he dicho en una predicación que hice para el distrito de Cañuelas, hace un mes atrás, les dije, la hora 11 se está terminando. Hermanos, si no se dan cuenta, si no salen de las ciudades, si no están preparándose para salir de las ciudades, no van a salir nunca. Mucha gente escribe y dice, usted dice salgamos de las ciudades, pero no tenemos dinero. Bueno, si usted está esperando dinero para salir de las ciudades, no va a salir nunca, porque Satanás no se lo va a dar. Claro. Pídale a Dios, porque todo el dinero del universo es de Dios. Y a la gente que me pregunta, ¿qué hago que no tengo dinero? Le digo, orale a Dios, porque Dios tiene personas y tiene campos disponibles para sus hijos en cualquier lado, y Él sabe a dónde enviar a cada uno. Y cuando uno le dice, Señor, quiero salir de la ciudad, quiero ponerme a hacer tu voluntad, quiero vivir una vida como tú la quieres que la viva, para criar a mi familia, para plantar, para comer alimentos sanos. El Señor dice, por fin, ¿sabés que hace 20 años que tengo un campo preparado para vos? De un viejito que no sabía a quién dejárselo. Claro, el viejito ya se murió, porque te estuvo esperando 20 años y no te decidías en 20 años y el campo se lo quedó el gobierno, porque no tenía herederos. Pero si me hubieras pedido hace 20 años, yo te conectaba con ese viejito y te lo dejaba de herencia. Pero siempre estabas pensando en conseguir el dinero vos mismo.
Es un ejemplo. Dios Sí, sí, tiene sí. infinita cantidad de ejemplos para que la gente pueda salir de la ciudad. Lo que pasa es que no queremos salir de la ciudad. Yo mismo, Leandro, perdón, Emanuel, Sí, estábamos hablando no de pasa Leandro, nada. me quedo. Emanuel, cuando el Señor me dijo en 1996, si seguís predicando de los eventos finales, tenés que adecuarte a la predicación que estás dando. Primero, tenés que dejar la carne. Claro. Comía muy poca carne, pero comía de vez en cuando. Tuve que dejar la carne. A partir del 1 de enero de 1996 dejamos la carne, cualquier tipo de carne, toda la carne, Claro. ese día. Pero el Señor también me dijo, te tenés que ir a vivir al campo. Y yo ganaba cifras fabulosas en el diario La Nación. Ganaba muchísimo dinero, me sobraba el dinero para hacer de todo, daba dinero para todo, teníamos una revista, la revista allá, con unos amigos, la regalábamos, y yo decía, Señor, pero como... Mira la cantidad de obra misionera que estoy haciendo, doy predicaciones por todos los sábados, en todos lados, no me vas a sacar de la ciudad y de este hermoso trabajo que tengo, que me encanta, Claro. para llevarme al campo. Y después de 2 años, en 1998, el Señor me dijo, te estás retrasando inútilmente, no me estás escuchando lo que te estoy diciendo. Así que para que me escuches, te voy a mostrar lo peligroso que es para vos vivir en la ciudad. Y un día cuando volvía del trabajo, me pusieron un revólver en la cabeza, 9 milímetros, y nos asaltaron y entraron adentro de mi casa. No se llevaron muchas cosas. Yo entendí que eso era una advertencia de parte de Dios, porque no tuvimos mucho daño. O sea, no hubo forcejeo, no hubo golpe. Se llevaron $300 que yo tenía en ese momento. Es nada. Me dejaron la vida, porque a mucha gente la han matado por menos que Por eso. menos, claro. Y entonces, ese día, el 14 de enero de 1998, yo entendí. Y le dije, está bien, Señor, no me voy a resistir más. Muéstrame a dónde quieres que vaya. Yo había recorrido como 14 provincias buscando un lugar, pero siempre, viste, tirándolo para adelante. Decía, no, este lugar no es, este otro lugar no es, este otro lugar no es. Y cuando le dije, Señor, muéstrame cuál es el lugar, el Señor se encargó y nos mostró este lugar y nos dio los medios para comprarlo. Y acá estamos hace 20 años y previendo lo que va a venir, vos sabés porque te lo comenté, estuve plantando 9 frutales más de Claro. distintas clases con el método de Elena de White, que te puedo decir que me dejó la Me imagino. porque es bastante complicado, pero lo necesitamos. Claro. Lo necesitamos, no podemos perder más tiempo. El Señor está hablando por distintos profetas, el Señor está derramando su espíritu, el Señor también pide oración en este mes. Vienen cosas terribles, graves de aquí en adelante y no estamos preparados, su pueblo no está preparado. Entonces, como su pueblo no está preparado porque su pueblo no hace la tarea, porque los obreros de la hora primera no hicieron la tarea, los de la segunda no hicieron la tarea, y los de la 10ª hora tampoco hicimos la tarea. Entonces el Señor dice, bueno, ahora voy a buscar a los de la hora 11ª porque ya no hay más tiempo. Y es lo que nos está diciendo nosotros, abran los ojos, el tiempo se termina, el Señor está gritando, no lo vemos, no lo entendemos porque estamos enfocados en nuestras propias deudas, en nuestros propios planes, pero el Señor nos está gritando desesperadamente, despierten, nos está sacudiendo al planeta, está sacudiendo a sus hijos, está sacudiendo a otras religiones, hay profetas de todos lados, está bien, hay profetas falsos. Bueno, tenemos cerebro, podemos escuchar sus mensajes y decir, no, no coincide con lo que está en la Biblia. Algunos hablan del rapto secreto y otras cosas, qué sé yo. Analicemos. Claro. Pero no sé, bueno, no sé si los líderes, y esto lo digo porque yo soy un líder. Claro. Un líder. Yo soy anciano de iglesia, me impusieron las manos en 1986. Así que soy líder de la iglesia desde ese tiempo y soy el director de la congregación adventista acá en Las Flores y todo el mundo lo sabe. Tengo un programa de radio y lo escucha muchísima gente y
y mucha gente me escribe y me dice, coincido con lo que usted nos está advirtiendo, que es más o menos lo que estamos hablando acá. Como líder, te digo que si los líderes no levantamos la voz, Ezequiel capítulo 33 se va a cumplir en cada uno de nosotros. El atalaya que es puesto en el lugar y viendo el peligro no da la voz de alarma, la sangre de los que mueran caerá sobre ese atalaya. Y te puedo asegurar que yo desde que leí Ezequiel 33 tengo terror de ser el responsable de que otras personas mueran porque yo me quedé callado porque tuve miedo. Y si uno no dice lo que tiene que decir, entonces ¿para qué estamos aquí en el mundo? Si lo que Dios nos está dando es la eternidad, la felicidad durante toda la eternidad nos va a compensar unos poquitos miserables años que pasamos aquí en este planeta. Eso es así. Así es, Dani. Vos sabés que meditaba bastante en esto que vos estás comentando. Los seres humanos somos muy susceptibles a las amenazas del diablo porque tenemos la vista puesta en las cosas con las que el diablo nos amenaza, que ya sean nuestros bienes, nuestra vida o lo que fuera, y nos olvidamos, ¿no?, de Dios, que es nuestro castillo, de Cristo, que es nuestra roca. Yo pensaba mientras vos hablabas, ¿no?, de cómo Dios te sacó y te llevó a un lugar rural, un lugar donde puedes estar en contacto con la naturaleza, y aún así tu voz se puede escuchar dentro de las ciudades a través de la radio o a través de internet, porque estás subiendo videos al canal, y Dios te da los medios incluso para estar conectado con otros hermanos, para congregarte. Entonces, a veces tenemos esa idea, ¿no?, de que Dios quiere que vivamos como cavernícolas, como una especie de personas aisladas totalmente de la sociedad, y evidentemente no. Tenemos que dar un mensaje de amonestación a las ciudades, tenemos que contactarnos con ellas, visitarlas regularmente para dar un mensaje mientras tengamos posibilidad de viajar. Como dice la sierva del Señor, tenemos que amonestar a las ciudades desde puestos de avanzada, y los puestos de avanzada son los lugares que Dios ya tiene preparado, porque, como vos decís, ¿no?, yo conozco mucha gente que simplemente está cuidándole el campo a otra gente, que no pagan un alquiler, no pagan nada. De hecho, muchas veces reciben hasta un sueldo por estar en esos lugares, cuidando esos lugares, ¿no? Entonces, los recursos están, solamente el deseo de nosotros de cumplir ese propósito de ser los atalayas, ¿no? Y obviamente, como siempre hablamos, ¿no?, cuando hablamos acerca de Cristo, que Cristo dice que predicaba no como los escribas y fariseos, sino como quien tiene autoridad, y era porque los escribas y fariseos no practicaban lo que hablaban, y Jesús sí. Entonces, la manera en que hemos de dar el mensaje, o que se ha de escuchar el mensaje, es cuando la gente vea en nosotros cumplidas las promesas de Dios, ¿no? Y que vean que vivimos esas cuestiones. Dani, ¿te quedó algo en el tintero que quieras agregar? Lo dejamos para la próxima, que esta no sea la última, la primera y la última. Fue muy agradable, fue muy lindo estar aquí contigo, Emanuel. Nos conocemos hace algunos años, hemos compartido algún retiro espiritual allá en 25 de mayo, ¿te acuerdas? Claro. Sí, sí. Con otros hermanos. Y bueno, creo que hay muchos temas que podemos compartir. Veo tus videos y realmente me gustan mucho, te lo hago saber también. Así que, bueno, Dale. le mandamos un saludo a todos los que nos están viendo y les decimos, prepárense, Cristo viene pronto. Maranata. Amén. Amén. Maranata. Dios te bendiga, Dani, y muchas gracias por Gracias. habernos acompañado en esta charla. Gracias, un placer, un placer.